Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto de nuevo estar con ustedes en este tiempo devocional. Espero se encuentren bien, en compañía de sus familias, y los invito, hermanos, a acercar su Biblia. Tenemos un tema importante para hoy. La reflexión de esta noche se encuentra en Marcos 10, en los versículos del 46 al 52, y se titula ¿Qué quieres que te haga? De alguna manera nosotros, como hijos de Dios, a veces seguimos cargando con algunas situaciones en nuestra vida que nos impiden de alguna manera servir y glorificar a nuestro Dios como Él se merece. Y la cita bíblica, hermanos, en esta noche, se trata de una historia muy conocida por todos nosotros. Es la historia de Bartimeo el ciego. Leamos los versículos en mención. La palabra de Dios dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a orar, hermanos, para estudiar este tema. Bendito Padre, gracias, Señor, por esta noche en que nos permite, Señor, escudriñar tu palabra. Pedimos la dirección de tu Espíritu para poder comprender, Señor, de manera clara y directa lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a cada hermano allí donde se encuentre, y permite, Señor, que esta palabra sea de edificación para la vida de cada uno de ellos y la de sus familias, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este es el último milagro de sanidad que Marcos registra en su evangelio, y sirve como conclusión a toda una sección de este mismo capítulo 10. Primeramente vemos al Señor deteniéndose en el camino para atender a un ciego, un ejemplo de lo que acababa de decir en Marcos 10:45, de que el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido, y para dar su vida en rescate por muchos. También nos llama la atención que el ciego dejó todo lo que tenía para seguir a Jesús. Una actitud totalmente diferente a la del joven rico, que se encuentra también en los versículos del 21 y 22, porque para él sus pertenencias eran más importantes que Jesús. Y finalmente, hermanos, vemos al ciego completamente restaurado, habiendo pasado de la mendicidad a recobrar su libertad y su dignidad, lo que sirve para ilustrar en qué iba a consistir ese rescate del cual habla Jesús en el versículo 45 de este capítulo 10. El versículo 46 dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, está sentado junto al camino mendigando.
Rumbo camino a Jerusalén, Jesús pasa por Jericó. En ese tiempo la popularidad de Jesús se encontraba en su apogeo, iba en aumento y pasaban por muchos pueblos haciendo milagros junto con sus discípulos y la multitud lo seguía. En ese camino se encontró a un hombre ciego. Marcos es el único que habla por nombre a este ciego. La ceguera en ese tiempo, hermanos, era considerado como una maldición. Las personas tenían una vida limitada, una vida solitaria. Los veían abandonados por Dios hasta ese día. En esos pasajes, Marcos nos presenta al Señor Jesucristo en su último viaje a Jerusalén. Como Él mismo lo había anunciado, su destino era la cruz, pero en el camino no dejaba de enseñar a sus discípulos, bien fuera por medio de sus palabras o, como decíamos, a través de sus obras. También nos dice que Bartimeo era ciego y que como resultado, pues, era pobre y estaba obligado a mendigar, dependiendo para su supervivencia de la ayuda que otros le ofrecían. Sin lugar a dudas, su mendicidad era un medio para ganarse la vida, pues muy degradante. Además, aunque la asistencia a Jerusalén para la fiesta de la Pascua era obligatoria para todos los varones mayores de 12 años, Bartimeo se encontraba impedido para ir, pero él pues se encontraba en medio de este camino y quería aprovechar la multitud de la gente y ver qué podía él recoger de la generosidad de los peregrinos que pasaban por ahí. En el versículo 47, la palabra dice: y oyendo que Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y oyendo Bartimeo, escucha la multitud y vio quizá en su ceguera lo que mucha gente no puede ver: a Jesús Nazareno. Y él dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, hermanos, creyó que Jesús era el Mesías, que era el enviado de Dios, como dice en 2 de Samuel 7 al 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Inmediatamente comenzó a dar voces con el fin de llamar su atención. De ninguna manera Bartimeo quería perder la oportunidad que tenía delante de Jesús. Y lo cierto es que se trataba de una oportunidad especial, única quizá en ese momento, ya que Jesús pues no volvería a pasar por allí. Así a veces nosotros, hermanos, cuántas oportunidades quizá perdimos cuando nosotros aún no habíamos sido llamados por Jesús, y cuántas oportunidades pierde la gente ahorita en este tiempo para acercarse y conocer a Jesús. Pero Bartimeo no era así. Bartimeo tenía una actitud decidida y vigorosa. No dejó de dar voces hasta que consiguió que Jesús lo atendiera. Y así ocurre también con mucha frecuencia. Las personas que no esperaríamos menos indicadas son precisamente aquellas que actúan movidas por un fuerte deseo de conocer a Jesús. A veces nosotros pensamos muchas cosas y pensamos que son ciertas y cuáles personas a los cuales se les lleva el mensaje de Dios. Sin embargo, a la hora son otros los interesados. En el versículo 48 dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando le decían que se callara, Bartimeo gritaba más. Él no quería dejar esa oportunidad y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí.
Y si vemos, hermanos, él no renegaba de su condición. Lo que apelaba era a la gracia y a la misericordia de Jesús. Estaba convencido que Jesús podía compadecerse de él y tenía el poder suficiente para devolverle la vista. Bartimeo había sido privado de la vista y no pudo ver las obras de Jesús. Pero las noticias, hermanos, que había recibido eran suficientes para convencerle de que Dios había cumplido su promesa y había enviado al Mesías. En cierto sentido, a nosotros a veces nos ocurre lo mismo. Hemos oído hablar de su poder, de su gracia y de su deseo de salvar a los pecadores, aunque no lo podemos ver con nuestros propios ojos. Notemos también que el ciego no solo veía a Jesús como el hombre de Nazaret, sino que lo reconoció como el Hijo de David. Bartimeo, hermanos, entendió que Jesús era el verdadero Hijo de David, el Mesías anunciado, el Rey tan largamente esperado por Israel, el Salvador del mundo. Pero no solo se dirigió a él como el descendiente legítimo del rey David, también reconoció su deidad. La forma en que él esperaba que Jesús tuviera misericordia de él era devolviéndole la vista. Evidentemente, una solicitud así nunca se había hecho a ningún rey de Israel, ni siquiera al mismo David. Lo cierto, hermanos, es que cuando una persona quiere acercarse a Jesús, siempre hay oposición. A veces es el diablo, a veces es un amigo, a veces es un familiar, a veces alguien de la misma sociedad. Hay alguien que intenta desanimar, diciéndonos quizá que es muy pronto para entregar nuestra vida a Jesús. O que quizá no es muy tarde también para tomar la decisión de seguirlo. O quizá que vamos muy deprisa o que vamos muy lejos. Pero siempre hay alguien que está oponiéndose a esto. En el versículo 49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Aquí vemos, hermanos, un Salvador que escucha los clamores desesperados que nadie más va a escuchar. La multitud veía en ese ciego un estorbo. Jesús veía la oportunidad de glorificar a su Padre. Jesús se detuvo. Había un bullicio. Sin embargo, Jesús escuchó la voz de Bartimeo. No había nadie más importante para él que Bartimeo. Aún cuando llevaba esa multitud de gente atrás durante ese recorrido, el maestro no pasaría de largo. No iba a hacer oídos sordos a ese clamor de Bartimeo. Aquel, como dice el versículo de Marcos 10:45, aquel que había venido a dar su vida en rescate por muchos, no pasaría de largo frente a esa alma que suplicaba de lo profundo de su corazón. Él entonces, arrojando a su capa, se levantó y vino a Jesús. Su reacción a la llamada de Jesús fue inmediata, y para sugerirnos la presteza con la que Bartimeo respondió al llamado, arrojó, se levantó y vino. ¿Qué diferencia? Hay muchas personas que cuando escuchan el Evangelio dicen: ahora no, ahora soy muy joven, cuando esté a punto de morirme, ya le entregaré mi vida al Señor. Esta actitud demuestra dos cosas. Por un lado, el grado elevado de insensatez, puesto que nadie sabe el momento de su muerte. Y por otro, que no aman al Señor ni su salvación, porque de otro modo no dejarían pasar ni un instante antes de entregar su vida. Pero el ciego Bartimeo no era así. Parece como si el evangelista quisiera completar el tema que trató anteriormente cuando habló del joven rico, que rechazó a convertirse en un seguidor de Jesús porque no quiso renunciar a sus riquezas. Y por eso ahora nos presenta a Bartimeo
con un ejemplo positivo de lo que es la actitud correcta de aquellos que quieren seguir a Jesús. En cualquier caso, hermanos, seamos pobres o ricos, el convertirnos en discípulos de Jesús nos debe llevar inevitablemente a la ruptura de nuestra relación con las posesiones. En Lucas 14:33 dice: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, renunciar a lo que se tiene no quiere decir necesariamente que tengamos que venderlo todo. Y tenemos ejemplos en la Biblia para ello. Jesús alabó, por ejemplo, a Zaqueo porque a raíz de su encuentro con él decidió dar la mitad de sus bienes a los pobres. Entonces debemos entender, por lo tanto, que renunciar a todo significa que debemos admitir que todo lo que tenemos queda a la completa disposición de nuestro Dios para los propósitos que Él estime conveniente. Porque debemos, hermanos, considerar siempre, y no debe olvidársenos nunca, que todo lo que somos y todo lo que tenemos es del Señor. Este comentario, hermanos, fue la gran diferencia, como decíamos, en Bartimeo y el joven rico. Ambos tenían que rechazar su apego a Jesús, pero solo uno de ellos estuvo dispuesto a hacerlo. Aquí tenemos la clave para entender cuál es la cosa que le faltaba al joven rico. Le faltaba Jesús. Le faltaba amarle de verdad, tanto como para desear estar con Él más que cualquier otra cosa. Tenía que dejar de atesorar su dinero para atesorarle a Él. No entendía que el mayor tesoro del cielo es Cristo. Así que si lo que realmente deseaba era la vida eterna, lo que necesitaba era tener a Cristo. Eso era lo que le faltaba. Un detalle interesante, hermanos, acerca de esta capa que menciona en este versículo 50, cuando Marcos habla de que él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, es que no debemos olvidar que para un mendigo como él, esta capa era muy significativa, puesto que sería lo único que tenía. De alguna manera, podríamos decir que para él la capa era tan valiosa como las fincas o las casas que el joven rico pudiera tener. Pero la diferencia fue que Bartimeo no dudó ni por un momento en deshacerse de ella con tal de poder llegar a Jesús. Nosotros también, hermanos, debemos librarnos de todo aquello que nos pueda suponer un obstáculo para atender el llamamiento de nuestro Señor. En ocasiones, esto puede ser un pecado, concretamente hablando, quizá lo que no estamos dispuestos a renunciar, pero en otras cosas puede ser que sea algo que no necesariamente sea pecaminoso, pero que nos pesa a la hora de seguir con diligencia a Jesús, como por ejemplo quizá una distracción, la afición a algo, un trabajo, alguna amistad, las mismas posesiones. En Hechos 12:1 dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando cualquier hijo de Dios viene delante de Dios en oración, hermanos, Él no está demasiado ocupado, quizá en gobernar el universo, como para no escucharnos. La palabra dice que claman los justos y el Señor escucha y los libra de todas las angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Bartimeo no necesitó un protocolo complicado para acercarse a Dios. Él se iba dirigiendo a Jerusalén a completar la obra, pero él decidió detenerse con cientos de personas para escuchar
a este ciego Bartimeo. Nuestro Señor Jesús, hermanos, es misericordioso. En nuestras aflicciones a veces nos sentimos solos, incomprendidos, aislados. Cuando un hijo de Dios clama por ayuda, ese clamor traspasa los cielos y llega a ese trono de la gracia. Como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El versículo 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Al parecer la pregunta pues era obvia, era un ciego. ¿Qué más podía pedir un ciego? Pero hay dos razones por las que Jesús pregunta a Bartimeo. Primero, una era el contraste por saber o por diferenciar entre las respuestas de Juan y Jacobo. Si ustedes se acuerdan, estos discípulos cuando iban con Jesús, iban planeando qué iban a hacer cuando Jesús fuera el rey. Uno quería estar a su izquierda y otro quería estar a su derecha, no habían entendido bien el mensaje. Estaban pensando en esas posiciones que a veces buscamos de manera muy humana todos. Sin embargo, Bartimeo de manera humilde solo pedía misericordia. Y la otra razón, hermanos, es que Jesús demandaba una declaración de fe. ¿Hasta qué punto Bartimeo confiaba en él? Maestro, es una palabra de respeto. Y le dice, devuélveme la vista. Este hombre estaba ciego. Él no había visto un milagro de Jesús físicamente como muchos de nosotros. Era tal su confianza que se atrevió a pedirle la visión por la que había oído. Creyó que Jesús tenía el poder, la fe de un niño, y podía hacerle a él el milagro de sacarlo de la oscuridad por su bondad y su misericordia. Y el versículo 52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vete. Cuando Jesús le dice esta palabra a Bartimeo, le dice, eres libre, no dependes de nadie más. Tu confianza en mí te ha salvado. Jesús despejó sus tinieblas físicas y también sus tinieblas espirituales. En Lucas dice, al instante recuperó la vista y seguía glorificando a Dios, que son las dos cosas, hermanos, que debemos hacer siempre como seguidores de Jesús. Estuvo dispuesto a parar en su camino para abrir los ojos de Bartimeo y transformar su corazón. Fue el gran milagro en la vida de Bartimeo. A la luz de lo que hemos visto en esta noche, hermanos, si Jesús nos preguntara, ¿qué quieres que haga hoy por ti? ¿Cuál sería nuestra petición más urgente para Cristo en esta noche? Si usted es creyente, déjeme decirle que es legítimo pedirle que nos sane de alguna enfermedad, es legítimo pedirle misericordia salvadora para mí, para mi familia, para mis nietos. Es legítimo que le pida que restaure su matrimonio, si es el caso. Pero para nosotros, hermanos, como creyentes, hay un camino todavía más excelente. ¿Qué tal si le pedimos a Jesús que nos ayude a ser más como Él? Como dice Él en Marcos 10:45, donde se muestra como siervo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué tan dispuestos estamos para salir de nuestra zona de comodidad para socorrer al débil? Tratemos de ser menos demandantes y más amantes. Detengámonos a ayudar por lo menos a una persona necesitada, a la que podamos consolar. Con eso sería suficiente. Si usted me está escuchando en este momento y no ha tenido un llamado a tener una relación con Dios, pida a Dios que le ayude a discernir
Y si tiene el mismo problema que Bartimeo, pida que abra sus ojos, que le cambie su corazón. Jesús le ofrece una vida nueva y le ofrece también salvación eterna. Pidámosle a nuestro Dios que nos libre de ser servidos, de buscar nuestro beneficio personal. Pidamos que nos ayude a ser grandes en el reino de los cielos, a ser esclavos, a ser siervos de otros. Espero, hermanos, que esta reflexión sea de bendición para nuestra vida, que esto nos lleve a practicar nuestra fe en Dios de manera continua, y que si alguno de nosotros tiene alguna carga en este momento, que la suelte y la deposite en Jesús, porque como su palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios me lo bendiga, hermanos. Bendiciones para todos.